Bueno, es que Alfonso me había dicho que tenía una cierta prisa, estaba yo preocupado porque vamos un poco tarde, ¿no? Os he dicho que tenemos la ausencia del alcalde de Tarifa porque, bueno, tenía estos días, parece que tienen, como sabéis por las noticias, pues mucha llegada de extranjeros y tienen ahí muchas visitas. Y el hombre me ha dicho que os pidiese disculpas, ¿no? Porque estaba muy interesado, especialmente porque tiene mucho interés en todo lo que es repotenciación allí de los parques eólicos que han hecho algunos. Bueno, y tenemos con nosotros a Alfonso, que es un colaborador aquí habitual con nosotros, Alfonso Gómez Gámez, que es director general de Energía de Aragón, siempre muy interesado por estos temas, del mundo de esto, interesado también por el mundo de la generación, porque ahí tiene una presencia también importante. Y Alfonso casi es licenciado en Derecho, ha estado mucho tiempo ligado al Ayuntamiento, es director general desde hace un par de años, ¿no? Sí, tres ya casi. Tres ya casi, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pues Alfonso, te dejo yo la palabra, ahí tienes pues, para que funcione y ya está. Arcadio, lo primero, muy buenos días a todos, darte las gracias por haber tenido la amabilidad de invitarme. Como bien ha dicho Arcadio en la presentación, yo soy licenciado en Derecho, o sea que de esto tengo idea la justa, y lo que sí que os prometo es que como ponente que soy os voy a poner contentos porque voy a intentar recuperar todo el tiempo que llevamos perdido, ¿vale? Es decir, como estamos ante un foro que evidentemente no tiene nada que aprender de mí, yo lo que he venido es al revés, a adquirir conocimiento y a mejorar de alguna manera mi conocimiento de estos proyectos y de esta normativa. Pero obviamente, ya que estoy aquí, pues se supone que algo tengo que interactuar. Entonces yo simplemente querría plantearos, no he traído, como veréis, presentación, soy una nulidad tecnológica, no sé ni cómo funcionan los teléfonos móviles, soy un hombre del siglo XIX, más que del Renacimiento. Pero sí que quería plantear un poco la experiencia de las dificultades que nosotros hemos venido encontrando en tiempo pasado en la comunidad autónoma, y por lo tanto de las propuestas que de alguna manera nosotros haríamos, y de hecho hemos efectuado aportaciones ya en plazo para este borrador o este proyecto de Real Decreto, a la vista, como decía, de las cuestiones prácticas que hemos ido detectando. Bien, seguramente voy a ir por la cosa de no llevar una presentación organizada de una forma un tanto aleatoria, saltando de una cosa a otra, pero insisto, lo que sobre todo me interesa es plantear esas cuestiones para que vosotros, los expertos, podáis de alguna manera contestárnoslas entre todos y seguramente pues ser conocedores, como digo, de la experiencia que hemos tenido. Sabéis que estamos en una comunidad autónoma que está teniendo un gran auge de las energías renovables en general. Más de la mitad de los proyectos de las subastas, en concreto de eólicas, y una gran parte también de las fotovoltaicas, se van a instalar en nuestro territorio. Ello es debido, evidentemente, a una serie de factores, pues la existencia de un buen recurso, tanto solar como eólico, la existencia también todavía entonces de unas capacidades en las infraestructuras de evacuación y de transporte. Y digo entonces porque ya se ha quedado absolutamente saturada, y de eso hablaremos después. También es cierto que bueno, el gobierno al que pertenezco pues tuvo a bien de alguna manera aprobar un decreto, el 2216, que de alguna manera daba cumplimiento a una serie de sentencias de distintos juzgados y desbloqueaba o intentaba desbloquear la situación para permitir el desarrollo de los planes eólicos que ya venían del año 2010, que estaban recurridos en los juzgados, como digo, y de posibles convocatorias, como fue el caso de subastas a efectuar por parte del Ministerio. Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, se adoptó además la decisión de declarar inversión de interés autonómico todos aquellos proyectos que vienen acogidos a la subasta o se efectuaran en las comarcas mineras. Bueno, pues seguramente la suma de todas estas cosas generó un incremento de la actividad de los parques de generación de energías renovables muy importante en nuestra comunidad. Ello nos ha generado, por lo tanto, muchos casos prácticos y muchas dudas, que son algunas de las que quería venir a exponer aquí. Pero como primera cuestión, y aprovechando que ha habido aquí la compañera que me ha precedido, que de alguna manera es una experta en la cuestión jurídica, hay una cosa que nos ha suscitado cierta duda, y yo solamente, insisto, lo voy a exponer aquí, es el borrador de Real Decreto establece de alguna manera una prórroga, una moratoria, una ampliación del plazo de caducidad de los 5 años que estableció la ley. Bueno, sobre esto tendríamos que decir dos cosas. Uno, que en alguna alegación que hemos visto por ahí se habla incluso de reducir los plazos a la mitad porque se considera que puede ser excesivo. Entendemos que en cualquier caso sí sería bueno vincular esta posible prórroga
a una actividad real, es decir, al cumplimiento de determinados hitos en la tramitación. Evidentemente los procesos de maduración son los que son, pero sí que entendemos desde el Gobierno de Aragón, insisto, que debe de haber una actividad, una proactividad que acredite que esos proyectos se están intentando llevar adelante y no simplemente se trata de retener un derecho. Por otro lado, la duda legal, como decía, es si una norma con rango de reglamento, como sería el Real Decreto, puede modificar algo que viene en una norma con rango de ley, como la 24/2013, respecto a la duración de estos avales. Es decir, es una cuestión simplemente de técnica jurídica. No sé si esto habría, no sé si un tribunal ante cualquier hipotético recurso podría tumbarlo por una cuestión de rango normativo, ¿no? Lo planteo aquí. Bueno, dudas, muchas más, sí. Se habla de la designación, de alguna manera, del interlocutor único de posición. Se dice que, como se ha explicado antes, que será pues el primero que lo solicite, o en caso de que haya dos o más se pongan de acuerdo. Nosotros hemos tenido incidencias que nos han sido trasladadas por distintos promotores en distintos nudos de nuestra comunidad autónoma. Bueno, incidencias de tipo mayor o de tipo menor, algunas incluso han sido calificadas, no lo hago más que transcribir la manifestación que se nos ha hecho por parte de algunos promotores, incluso de abuso de posición. Y lo cierto es que pues a veces pensamos, ¿por qué no vamos a una figura de un interlocutor único de nudo, de posición, denominémosle como sea, que sea un profesional? Alguien ajeno absolutamente a los promotores, es decir, una suerte de gestor, una consultoría, una ingeniería, un despacho, alguien que de forma profesional y sin interés particular gestiona los intereses de todo el mundo, percibiendo obviamente una retribución que habría que imputar a los costes de explotación y operación de los parques y demás. Bueno, insisto, lo dejo ahí, la idea es dejar caer cuestiones, no afirmaciones. Por otro lado, nos hemos encontrado también, como consecuencia de esta persistencia de interlocutores y de instalaciones de evacuación compartidas persistentes, con un problema, y es cuál es el criterio económico del resarcimiento de esas instalaciones. Es decir, hay alguna norma por ahí que regula la retribución para precisamente la red de transporte y distribución, hay algún decreto que la regula, entendemos que podría ser de aplicación, pero lo cierto es que en estos momentos lo que prima a la hora de tomar las decisiones por parte de esos propietarios de instalaciones que han de utilizar otros usuarios es un criterio de oportunidad puro y duro. Cada uno fija su precio y fija su precio pues en función de elementos distintos. Hay quien dice, mire, esto me costó a mí tanto, pues esto vale tanto ejecutarlo de nuevo de acuerdo a unos valores establecidos objetivamente. Bueno, en ocasiones dificulta enormemente el alcanzar acuerdos y por lo tanto aquellos que están vinculados a plazos, en el caso por ejemplo de los proyectos relacionados con la subasta, evidentemente y apretados por esos plazos, tienen una cierta tendencia a ceder ante el criterio de coste de oportunidad que estos interlocutores les pueden poner sobre la mesa a estos propietarios. Esto a su vez nos lleva a una segunda cuestión. ¿Podemos declarar de utilidad pública sobre una instalación que previamente ha podido ser declarada de utilidad pública? Es decir, algo que en su momento tenía la facultad de ocupar o de expropiar bienes y derechos puede a su vez ser expropiado por una segunda declaración de utilidad pública en caso de falta de acuerdo y de imposibilidad de ejecución material de esos proyectos. Bueno, ¿cuál es la modificación sustancial de la que habla el 54 de la ley? ¿Qué es? Porque nosotros hemos estado hablándolo con multitud de ingenieros industriales, eléctricos, mecánicos y hasta físicos cuánticos y nadie ha sabido determinar dónde está el reglamento, dónde está la disposición que de verdad te permite saber qué es una modificación sustancial. Que recordemos que es uno de los requisitos junto con la eficiencia que permite de alguna manera este tipo de actuaciones. Por otro lado, hombre, obviamente nosotros lo que querríamos es reclamar bueno, al Ministerio, por supuesto, a los gestores de las redes de transporte y distribución, un aumento de las infraestructuras, no solamente en Aragón, en toda España, evidentemente. A veces voy a algún foro donde otras comunidades me dicen, oye, deja de quejarte, que tú no te puedes quejar, que en proporción a la población que tenéis unas redes muy potentes que han permitido de alguna manera ese interés. Bueno, vamos a ver, yo no pretendo que todas las inversiones se hagan en Aragón, pero lo cierto es que las inversiones deberán de hacerse donde hay capacidad de generación, donde haya recurso, eso es evidente, por una cuestión de eficiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece interesante alguna de las propuestas, como la posibilidad, efectivamente, de incluir esas posiciones extra
en aquellas subestaciones que no estén que estén en la planificación, pero que no cuenten con esas posiciones, asumiendo evidentemente el coste los promotores. Y nos parece interesante, desde luego, que se empiece a acometer ya la regulación reglamentaria de este artículo 33, que era, como decíamos, vamos, un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza, yo creo que para todas las administraciones. Y hay una cosa sobre la que también quiero dejar la opinión de nuestro departamento del Gobierno de Aragón. Digo que es la nuestra, no sé qué opina el resto de las comunidades autónomas. Tradicionalmente ha habido una cierta propensión a que fuéramos parte de la resolución de alguna manera de la toma de decisiones de respecto a quién tenía que ser o quién tenía que ser. Yo creo que las administraciones no deben de estar más allá de lo que regula la norma para dirimir conflictos de acceso, conflicto de conexión en este caso, no deben de estar para ser árbitros. Para ser árbitros hay instituciones perfectamente establecidas, tribunales, comisiones y demás. Yo creo que las administraciones deben de estar para garantizar únicamente una cierta igualdad de todos los ciudadanos, de todos los promotores, ante las mismas circunstancias, ¿no? Digo esto porque lo cierto es que en ocasiones se dirigen a nosotros empresas o promotores diciendo, es que tendríamos interés, dejaríamos de tener interés en ser interlocutores. Insisto, yo parto de la opinión de que los interlocutores deberían de ser personas de alguna manera no vinculadas con el sector directamente, que no tuvieran intereses propios, y a partir de aquí, bueno, en cualquier caso cada uno tendrá la suya propia. Respecto al tema del autoconsumo, ya sé, Arcadio, y discúlpame que no era el objeto tal, pero, oye, es cierto que desde el Gobierno de Aragón nosotros recurrimos el decreto 900, fuimos alguna de las comunidades autónomas que lo recurrió, se admitió, de hecho se está sustanciando la cuestión en los tribunales. Tenemos también alguna opinión distinta quizás sobre algunas cosas que se ha hablado aquí. Es verdad que se habla de la derogación del 1966 y del 1955, o sea, del 1699, perdón, y del 1955, pero el tema de la individualización, la sentencia famosa del Tribunal Supremo sobre la cuestión del control de los consumos y demás, lo cierto es que a los que saben, en mi casa, que son mis ingenieros, mis jefes de servicio, les genera todavía alguna duda interpretativa, ¿no? En fin, quiero decir con esto que bienvenido sea el proyecto de decreto, es algo que creo que esperaba el sector desde hace muchos años. Nos parece interesantísimo, por supuesto seguramente mejorable, no con las aportaciones que nosotros hagamos, sino con las que puede hacer todo el sector. Y creo que es, visto el auge, el cumplimiento de los objetivos que hemos visto que hay que cumplir de las directivas europeas, una herramienta que debemos de intentar hacer lo mejor posible entre todos, para que sea una herramienta que dé solución, que dé respuestas para los próximos años, ¿no?, al sector. Bueno, hay una cuestión sobre la que se ha hablado indirectamente, ha hablado Santiago sobre la cuestión de las interconexiones. Ayer mismo veía yo en las noticias que ha habido una cumbre entre el presidente del Gobierno de España y el señor Costas, el presidente de Portugal, donde ya han acordado, ¿no?, es una reunión tripartita con Macron para hablar de la interconexión de la península ibérica con Francia. Es una cuestión que ayudaría a desahogar de alguna manera ese problema también de capacidad de evacuación que ahora nos puede empezar a atosigar. Y alguna cuestión que nos preocupa también desde el ámbito económico, desde el ámbito del promotor. Vamos a ver, los promotores es verdad que ahora están haciendo unas inversiones sin subvenciones, sin primas, sin retribución, por decirlo así, más allá de ese famoso suelo, pero están fiando lógicamente todas sus inversiones a un mercado y a unos precios, en algunos casos incluso cerrando PPAs, acuerdos bilaterales, ¿verdad?, para precios de suministro. Una cosa que preocupa en nuestra dirección es qué pasará en el futuro con las hipotéticas restricciones técnicas que pueda haber. Quiero decir, también tendremos que empezar a autorregularnos un poco respecto a las capacidades de evacuación y de generación, porque si no, seguramente los planes de negocio se pueden ver alterados, ¿no? Bueno, no sé si he sido seguramente un poco confuso y farragoso, pero insisto que sobre todo lo que sí me gustaría es quedar, Arcadio, a la disposición de todo el mundo para contestar cualquier cuestión que tuviera. Yo creo que ha sido bastante claro, pues entonces, primero farragoso, ¿no? Cualquier cosa que queráis preguntarle, yo creo que os da también este nuevo decreto, también competencias en muchas cosas del mismo, o del autoconsumo, que yo no se limita, sino que es lo que yo le dije a Santiago, ¿no?, antes de eso. ¿Alguna cosa que queráis preguntarle ahora en público o luego en privado? A Alfonso, como sabéis, siempre está a disposición allí y aquí, en ambos sitios. Desde mi ignorancia, pero prometo contestar con lo mejor que sepa a todo el mundo. ¿Tenéis alguna pregunta para Alfonso?
veo que no te quieren preguntar.